Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro amo. Les saluda el Rubén Pastor José Paz de la Criminal Asamblea, los llamados de su Shem, de su nombre. Isaías 43:7. Y dando la cabula, gloria y honra a Yeshua, el único digno de ser exaltado. Bendiciones a su Shem, porque él es digno, nos trae este Shabbat, Shalom. Y nos trae el eterno, no hay como el eterno. Shalom, paz, reposo. Este día de Shabbat en que estamos, entonces el Eterno, como el Eterno dejó el día de reposo, el séptimo día, este día. Acuérdate del día de reposo, el Shabbat, reposo, para santificarlo. Bendito sea el Eterno, sigue exaltando el Eterno. Primero vamos a hacer una tefilá, una oración, amados Inbahayot, hermanos y hermanas, disponiéndonos para gozarnos en el estudio de su y hermosa Dabar, palabra Kadosh, santo. Bendito sea el Eterno, así vamos a hablar exaltando al Eterno. Ruach Kadosh, venga Padre Santo, amado, Melech, Rey, Yeshua, Adón, no hay como tú, solo tú eres digno de ser exaltado. Y si la unidad acabó de ser tu Shem, todo alabado, muchas gracias por enseñar yo, por tus bondades, tus misericordias, todo alabado, porque eres fiel toda la vida. Tus misericordias son nuevas cada boca y mañana. Nos traes una vez más tu Shabbat, este día de reposo, para unirnos juntos, a escudriñar juntos tu vida hermosa, la palabra Kadosh santo, de vida, que medicina. Bendito sea tu Shem, tu nombre, no hay nadie como tú. Todo alaba, muchas gracias te doy por este día. Tu sacrificio, Madre, lo hice todo por alaba por nosotros. Nos das este tiempo para escuchar juntos tu palabra, rogando que estás alumbrando nuestro entendimiento y atrayéndonos a ti, que estás haciendo la obra, Yeshua, reprendiendo todo Ruach, Espíritu que nos glorifique, todo perturbación de Satán, repréndelo. Porque solo queremos escucharte a ti, tu preciosa y hermosa voz, Yeshua. Queremos escucharte. Sigue orgullándonos, sigue atrayéndonos a ti, alumbrándonos con tu precioso sabor, luz. Abre sus ojos para ver la maravilla de tu Torah, para nosotros ser, sino interpretar correctamente tu Dabar, tu palabra, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Atráenos, Yeshua, que nos gocemos y salgamos edificados. Los que tenemos corazones dispuestos para tener tu Dabar, tu palabra, atráenos, alumnos, reúyenos. Sigue haciendo la obra, trayéndonos, trayéndonos a ti en toda acá justicia, en toda verdad. Alúmbranos. Haznos ver tu verdad. Alúmbranos con tu luz, Yeshua, precioso. No hay como tú, atraernos, que sea tu Ruach HaKodesh, en medio nuestro, Kadosh, Padre Santo amado. Sigue alumbrándonos y atrayéndonos, que negociemos de tu palabra. Tu palabra. Muchas gracias por este día, y bendito Shem Yeshua. Nos tenemos todo delante de ti, exaltando tu bendito Shem. Tu bendito Shem, nombre Yeshua, Mashiach. Amén y amén. Bendito sea el Eterno. Hermanas, para iniciar el estudio, es una hermosa la palabra Kadosh santo, con Tehilim Salmos, acompañada de Tehilim Salmos. Para empezar, leyendo el Mismor, el Salmo 5, bendito sea Yeshua, donde nos quedamos. ¿Se acuerdan? Leímos el Mismor, Salmo 4, bendito sea el Eterno. En el estudio pasado, pasamos ahí con el Mismor, Salmo 4, bendito sea Yeshua, no hay como el Eterno. Vamos a leer el Mismor, Salmo 5, entonces Yeshua, no hay como el Eterno. Vamos a estar continuando con la serie que empezamos el estudio pasado, el tema que hemos estado viendo desde el estudio pasado, y aprendiendo de las oraciones de David. Entonces el Eterno, no hay como el Eterno, vamos a continuar con ese tema, aprendiendo de las oraciones de David. Entonces Yeshua. Entonces Yeshua, HaMashiach, se les la palabra Kadosh, santo. Escucha, oh Yahweh, mis devarim palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Melech rey mío, de Elohai y Elohim mío. Porque a ti oraré, oh Yahweh. De boca en mañana oirás mi voz. De boca en mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Hará hombre sanguinario y engañador, abominará Yahweh. Mas yo por la abundancia de tu raje y misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu Hijab Kadosh, santo templo, en tu temor. Guíame, Yahweh, en tu cerca justicia.
a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu derecho camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Elohim, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu Shem nombre. Porque tú, oh Yahweh, bendecirás al sadí justo, como con un escudo maguen lo rodearás de tu favor. Amén. Bendito sea Yahshua, cuando se acabó gloria al Eterno. Pues el Eterno, qué hermoso. Hermoso ese salmo, y como hemos estado viendo desde el estudio pasado, aprendiendo las oraciones de David, hemos estado viendo las oraciones hermosas de David. Oraciones hermosas de exaltación, de humildad, de rendición, con pleno entendimiento, con emuná, fe, sabía que no iba a responder, porque confiaba en él. ¿Pero por qué confiaba en él? Porque él tenía una convicción firme, y porque él sabía que el Eterno hacía sus promesas, él sabía que el Eterno lo iba a escuchar, él mismo lo decía, como visto, sabía que lo iba a escuchar porque era un justo, que amaba al Eterno. Él aborrecía la iniquidad, él aborrecía toda inmundicia, toda iniquidad, él no se hacía parte, no se hacía con los inicuos, con los malos, no tenía parte con los inicuos, con los malévolos. En cambio, los aborrecía, los reprendía. Él afirmaba en su cercana justicia. Para mirar el Eterno, él amaba al Eterno. Recordemos, David era un hombre como el corazón del Eterno. Y hemos estado viendo hermosamente estas oraciones de poder. Hemos estado viendo cómo oraba David y viendo por qué era un hombre tan favorecido. Y hemos estado viendo cómo se debe orar. David nos da mucha enseñanza. Y hemos estado viendo cómo esas oraciones, por qué el Eterno lo escuchaba a él, por qué llegaban al corazón del Eterno, por qué el Eterno atendía sus oraciones. No era porque era el favorito, no era porque pues es el rey. No, el Eterno quita y pone reyes. Él es el Todopoderoso. Su cabot es tan grande, no comparte su cabot con nadie. Él no hace excepción de personas, pero la tiene al humilde, al entendido, al sabio. Y hemos estado viendo de David oraciones hermosas, muchos puntos ya hemos estado viendo, desde el estudio pasado ya hemos estado viendo muchos puntos vitales que deben esas oraciones. Y hemos visto cómo David oraba, hemos visto el contexto, como cuando leíamos el Salmo 3 estaba en angustia, pero vemos cómo oraba, que sabe cómo oraba en angustia, vemos cómo se debe orar, pero también hemos visto contexto. Es decir, contexto en la situación con la angustia, pero también de quién era David. Tenemos que entender quién era David, para que podamos entender esas oraciones. ¿Por qué oraba de esta manera? Como en su corazón recto y puro y eterno. Porque también nos digo en qué manera, como le mencioné, porque no solo podemos tomar las palabras de David si andamos en iniquidad. Es decir, cuando leímos en el Salmo 4, dice, ¿sabe pues que Yahweh escogió el piadoso para sí? Y oirá con nivel clamar. ¿Puedes tú decir eso? Si eres piadoso, aquí están los piadosos. Por eso David él tenía esa convicción que le iba a escuchar. Y le rogaba tempraje. Y sabía que lo iba a escuchar porque David era un hombre que amaba al Eterno porque era un piadoso. Por eso David dice, Yahweh escogió el piadoso para sí. A los inicuos, a los impíos no los escucha. David decía, por eso yo sé que me va a escuchar. Porque yo ando en rectitud y pureza. Hasta como oraba, tú conoces mi corazón. Qué hermoso. Por eso el Eterno lo favorecía. Y muchos ya quieren tomar la posición de David. Y esperar que el Eterno responda. Es terrible. Y como ahora vemos ese salmo, como David, que hermoso, con tanta humildad y con fe, humildad y paciencia, escucha que como lo ruegas, como si ya dije, está atento a la voz. Mi Melech, mi Elohim. Para David, el Eterno era todo su escudo, su refugio, su todo, como debe ser para cada uno de nosotros. Y como ahora, de boca que mañana oirás mi voz, de boca que mañana me voy a presentar delante de ti y esperar. Hermoso. Es terrible. Es terrible que hay tanta maldad. Muchos esperan ya hasta se fuera de declarar su demandando al Eterno.
sino que son los cínicos de pilón para agregarle, pues. Es terrible. Y fíjense cómo David esperaba en el Eterno, y eso que era un justo, recto, temeroso. Y él ni se puso a demandar, nunca al Eterno. Para esperó el Eterno y se humilló, y vivía agradecido, amado al Eterno. Muchos de aquí que le responden y se enojan de pilón, si no tienen respuesta, sino que son los impíos de primero. Y David siendo justo, cómo esperaba en el Eterno, cómo se humillaba delante de él, cómo oraba con tanta humildad, diciendo no soy digno de tus bondades. Y ya vemos a comparación a cómo se ora hoy, por muchos que demandan y se enojan hacia con el Eterno. Y para agregarle su testimonio, con los impíos, terrible, es terrible. Muchos, como oran muchos, bendiciones, dicen esto para allá, o como una lista, quiero que me hagas esto, lo otro. No esas oraciones como de David, no esa genuinidad, ese Teshua repitiendo genuino. No hay un examen, examinar a nosotros mismos, pues. No es la examinación, es el temor, es humildad, es agradecimiento, exaltación, la exaltación siempre tiene que ver. No es el temor, no es entrega. Por eso, como están viendo, hay que poner mucha atención, porque son oraciones hermosas, para que sepamos cómo orar. Aquí está la clave. Hay muchos puntos que ya hemos estado viendo para cómo orar como la voluntad del Eterno, porque el Eterno escuchaba y hemos sabido por qué en los testimonios y cómo oraba con tanta sabiduría, con una humildad tan hermosa, una fe tan hermosa, con una convicción. Él estaba en lo íntimo con el Eterno. Fíjense cómo oraba, cómo era amado al Eterno, cómo conocía, era un hombre que conocía al Eterno. Así uno de los justos que conocen al Eterno, que aman al Eterno. Un impío, un carnal que anda acá no puede orar así. No tienes en su corazón. Y por eso si te preguntas por qué no son respondidas mis oraciones, por qué no hay respuesta, por qué mis oraciones parecen que solo van al aire, pues aquí vamos a seguir viendo. Aquí está la respuesta en su palabra. David nos muestra mucho. Esas oraciones son oraciones hermosas, nos enseñan cómo debemos orar. Y como vemos también en el testimonio de David, también vemos mucho la importancia de esa rectitud, esa firmeza que debe en nosotros, para que cuando oremos nos escuche el Eterno. Es muy importante, porque como vamos a estar viendo, y como es algo que dijo David, si yo hubiera mirado la iniquidad, no me habría escuchado a Adonai. Eso es muy importante. Y muy importante que entendamos, cuando oremos, cómo venimos delante de Él, si hay esa genuinidad, si hemos andado por esos labios. Porque si queremos que el Eterno responde, pero no tienes frutos en tu cuenta, ¿qué puede decir el Eterno? Pero si en cambio David, ¿cómo oraba? Tú conoces mi corazón, yo no miraba la iniquidad. Si hubiera mirado, no me hubiera escuchado. Y andando en pureza. David lo decía con tanta convicción, lo decía con tanta verdad, pues, y dignidad, porque él se amaba al Eterno. Pero no, y tampoco no para fanfarronear, no, sino con ese anhelo por respuesta, sino con ese amor al Eterno. Tú sabes que lo he hecho para ti. Que no he mirado la iniquidad, porque los impíos, los piadosos, a los impíos, a los inicuos, los vas a destruir. No tienen parte contigo. Él es fiel, es bondadoso. No hay nadie como Yahshua, ¿cómo oraba David? Es bien hermoso. Por eso lo más sálvame, porque mis enemigos los he salido, los quebrantaron los dientes de los perversos. Él no tiene parte, pues. Por eso todos esos puntos son importantes de entender, para que así oremos como su razón, su voluntad. Como fíjense aquí ahora de David. Pues como vemos el 4 que leímos, no es un Elohim que se complace en la maldad, el mal no habitará junto a ti. Es tan hermoso. No es decir lo queremos tomar, pero andamos en lo malo. Pero si no eres obediente, si sigues rebelde, ¿cómo puedes tomar esto? ¿Cómo puedes decir esto delante del Eterno? Pues, ¿el Eterno qué? Pues ahí está tu respuesta. No puedes habitar junto a mí. Por eso, oraciones no son respondidas. Porque nosotros mismos ponemos la barrera. Dice Yeshua que Isaías el pecado hace división. Hace división entre nosotros y el otro. David no decía esto porque andaba en lo malo, sino porque eso no lo había dicho. Y con tanta convicción,
decir, yo sé que Él va a escuchar cuando clama a Él. Lo decía con una convicción porque era un hombre temeroso que era conforme al corazón del Eterno. Es decir, que amaba al Eterno, que vivía de acuerdo a la voluntad del Eterno. Un hombre que conocía al Eterno, que andaba en pureza. Vemos un hombre bien apartado que definitivamente vemos marcas esa línea. Hace definitivamente una línea hace. Que no tiene nada que ver con lo malo. Pues. O sea, definitivamente un hombre apartado del mal, de la perversidad, que se deleita en su Torah, en la justicia, en la sedacá. Hermoso. Los insensatos no salen delante de tus ojos, aborrece todos los que hacen iniquidad. Y como no se salvo de David, él también expresaba eso. Como Salmo 101, es hermoso, leando. Vemos una firmeza, una rectitud, una kedushá santidad tan hermosa. En el Salmo, bien recto, bien fiel, que amaba al Eterno. Qué hermoso. ¿Cómo habla David? Tú aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominar a Yahweh. Por eso dice eso, porque él conocía al Eterno. Y porque eso estaba en su corazón también. Porque él amaba al Eterno. Él andaba de acuerdo a la voluntad del Eterno. Él amaba su Torah. Por eso el Eterno decía, por eso tú destruyes a los malos, a los que hablan mentira. Mi corazón tiene parte con eso. Yo los aborrezco también. Por eso dice en el 7, más yo por la abundancia de tu raje entrar en tu vez. Por tu gran raje, fíjense, no dice por mi justicia entraré, sino que él era un justo, recto como el corazón del Eterno, de la madre, puro, era un hombre puro, entendido, sino sabía a quién lo debía todo, jamás él dándose a cabo que sabe. Por eso aprendemos mucho. Por lo tanto, la abundancia de tu raje, no dice de mis buenas obras, fíjense que humilde, entraré en tu vez, adoraré. Haz tu día al santo templo tu temor, un hombre que es apasionado, un hombre que adoraba al Eterno, que amaba al Eterno. Adoraré si tu hija que no está tu templo tu temor. Un hombre temeroso y recto. Fíjense que sabio como oraba, como aquí ahora vemos el 8. ¿Quién me lleva a tu saca? A causa de mis enemigos. Porque el enemigo acechaba hermano por él. Desde su casa y de todos lados. El enemigo quiere devorarlo. Porque el enemigo se enoja cuando nosotros decidimos seguirlo a él. Se enoja cuando decidimos aborrecer lo malo y cuando decidimos vivir justicia en la verdad, en que lucha santidad. Se enoja y hace lo posible para que derrumbarnos. Él anda como el hombre urgente buscando a quien devorar. Pero David, ¿cómo vemos que pasó? ¿Cómo se apega al Eterno? Él confía en el Eterno. Guíame ya entonces de acá justicia, tu justicia. Si no hay justicia, vas a ser presa fácil del enemigo, vas a caer en lo malo, vas a ser enlazado. Y él entonces de acá endereza delante de tu derecho. Fíjense qué hermoso. Fíjense hermoso como dice endereza delante de tu derecho. Ayúdame para andar en tu derecho. No ni a diestra ni a siniestra desviarse, no torcer para nada su derecho. No, no quiero torcer los drajim rectos del Eterno, sino que como orar hay que sabe. Por eso yo no respondía, porque él sabía cómo orar. Esas son oraciones tan hermosas. Mucho aprendemos. Vemos aquí hermoso. ¿Cómo le ruego? A causa de mis enemigos, guíame. Porque él no quería fallar al Eterno, no quería desviarse. Y él sabía, soy débil, soy nada, necesito de ti. ¿Cómo confiaba en el Eterno? Como le digo, David, así era. Su todo, su refugio, su privada era el Eterno. Su todo. Y así debe serlo para nosotros. Nuestra plenitud, Yahshua. Endereza delante de mí tu derecho, que delante de mí esté tu derecho. Él quería andar en rectitud. Qué hermoso. Bendito sea Yahshua, vamos a cabo del Eterno. Acabó del Eterno, ¿cómo vemos aquí en la cielo, man? Y cómo sigue hablando. Porque en la boca de Dios no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Él veía los impíos que lo odiaban, veía cómo no temían al Eterno, cómo había maldad y hipocresía. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua habla mis ojos, veía como tanta hipocresía, tanta maldad que lo odiaban. Y él para nada se hacía parte con ellos. Sin embargo, él hacía limpia y él aborrecía eso. Y le rogaba al Eterno que por guianza, por dirección. Por eso que como ruega, castígalos. Así obra un justo. Así es como ora un justo.
¿verdad? Con entendimiento, castígalos solo, que caigan con los consejos. Por eso hay ese clamor, porque los justos aborrecen los malos. Y como vimos en Habacuc, él vemos como ora, vemos en Habacuc, era un hombre justo, temeroso. Pero Habacuc se llegó un poco a desesperar, como veíamos, como los malos triunfan, como los malos se pues, como Asaf también, como veían que los malos nada les pasaba, como veían como que se estaban triunfando, pues. Pero eso era según ellos. Según puede parecer, sí, pues los malos podemos ver mucha gente rica, pero viven muy bien, puede parecer a uno. Y como Asaf, cuidado, hasta le llegó esa envidia, hasta hasta empezó a sentir como que se habían limpiado. Es terrible, ¿verdad? Pero David era entendido. Fíjense de David que vemos. Por eso dice castígalos, caigan por los consejos, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. No es de que David como que, no es que ándale para que se les quite, como que malo David. No, sino que el eterno no sucede acá. Pues como Habacuc o como Hassan. Él se indignaba de ver la conducta de los impíos, cómo despreciaban al Eterno. Por eso es justo que los castigues. Vean a el Apocalipsis. Cuando le daban las copas de ira, exaltaban al Eterno. Los ancianos, los 24 queridos ancianos. Digno eres, justo eres, en que has juzgado, como la gran ramera, o has juzgado a las naciones. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra él. Justo es de castigarlos, pagarlos conforme a sus hechos, conforme a lo que ellos han hecho. Esa es la mentalidad de un justo, que aborrece lo malo y se goza en los justos juicios del Eterno, que no apabacha ni consiente el pecado. Un justo así ora, qué hermoso. Porque dice castígalos, caigan, porque se rebelaron contra ti, porque te han rebelado contra ti, te han despreciado. Y la vida de celo, hermoso ese celo. Kadosh, santo fue el Eterno. Pero a cambio, alégrense todos los que en ti confían. Debemos de júbilo para siempre, porque ya ahora su alegría nos hallarlo. Todos los que en ti confían, alégrense, porque estamos en el verdadero. Definitivamente no hay razón para estar tristes si tenemos de Yahshua, si tenemos alegría y shalom. Cuando digo eso, no significa que sí van a haber momentos de tristeza, dolor, angustia. Pero dentro de ellos aprendemos a confiar en el Eterno. Y en sí, en todo tiempo, nuestro ruach se regocija siempre en el Eterno. Bendito sea el Eterno. Como Yahshua justo siempre se goza en el Eterno, en su Dabar, aún en angustia, en dificultad. Pero un justo sabe quién ha confiado, como David. Se encontró en angustia, como leíamos en Salmo 3. Absalom lo quería matar a su hijo, pero él se apegó al Eterno. Confió en Yahweh. Bendito sea el Eterno. ¿Qué vemos aquí? En ti se regocijan los que aman tu Shem, los defiendes. Tú, Yahweh, bendecirás al Sadí, al justo, como con un escudo lo darás de tu favor. Aquí vemos las semanas de bendiciones que vienen sobre los justos, son los que confían en el Eterno, como David. Por eso vemos aquí, pero alégrense, ¿verdad? Una gran diferencia. Los impíos que como dice, castigo los caen, porque el Eterno paga, eres justo. Pero los justos, que se gocen en ti. Debemos de júbilo, porque tú los defiendes, es hermoso. Por eso dice que Él manda a su malaj ángel alrededor de los que le temen, los defiende. Defiende a sus siervos. Y por eso, dice, regocijen los que aman tu Shem, por eso justo se goza el Eterno. Porque Él es nuestro maguero oscuro. Él es quien nos bendice, que nos defiende. Cuando andamos en Él, en justicia, en rectitud, cuando esto se cumple en nosotros, pues, cuando eso se aplica en nosotros, si en verdad confiamos en Él, vivimos acá en justicia, amamos su Shem, pues nos gozamos de su favor, de su protección, de su guianza. Qué hermoso aquí es salmo. Cuando se acabó, gloria a Yeshua. Bendito sea el Eterno, no hay como el Eterno. Vamos a leer ahora el Salmo 6, esta otra oración de David, el mismo 6, el mismo Salmo 6, otra oración hermosa de David. Bendito sea Yeshua. Bendito sea de Yeshua, se le resulta abarcados. Yahweh, no me reprenas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten rajem, misericordia de mí, oh Yahweh, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahweh,
porque mis huesos se estremecen. Mi nafshi, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Yahweh, hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahweh, libra nafshi, mi alma. Sálvame por tu gracia y misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los sacerdotes de iniquidad, porque Yahweh ha oído la voz de mi lloro. Yahweh ha oído mi ruego. Ha recibido Yahweh mi tefila oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Qué hermoso, como esa firmeza, esa confianza en el Eterno. Aquí vemos otra oración de angustia, otra oración tipo de angustia, otra oración en esta prueba tremenda que está pasando David en este suceso. Vemos esa trayectoria, vemos en ese tiempo, está pasando por dolor, angustia, pero como ora, porque vemos hermosamente cómo ora David, hemos visto cómo se debe orar en angustia, un justo como clama, fíjense David, rogando en el nombre de prendas en tu nombre y me castigues con tu vida. Y uno puede decir aquí, pero no que es bueno que nos corrija y nos reprenda el Eterno, nos discipline, claro que sí, eso no está quitando eso, y está refiriendo a David a eso, no, si lo vemos en el dolor en que está hablando como que no me consumas pues en tu vida, hablando de David en la manera de que tuviera rajen de él, tuviera rajen de él y lo levantara, lo fortaleciera, porque también lo que vemos aquí, en qué situación estaba. No era una situación que nada estaba pasando todo bien y aquí vive él bien, porque no es como que David estaba bien, estaba pasando bien, no estaba pasando por angustia, por dificultad, por aflicción. No vemos que era un tiempo así, sin angustia, sin aflicción, todo bien, no me arrepientas. Ahí sí está mal. Si uno dice, no me castigue, hay muchos así que no. Muchos que se arrepienten ya, voy a arrepentir, pero no. Muchos no entienden, se debe entender que tu pecado no te va a alcanzar, que tienes que pagar las consecuencias. Cuando uno se arrepiente, sí te perdona a Adonai, pero se pagan las consecuencias. Él mismo aprendió eso. Sabemos las consecuencias que le vinieron. Por ejemplo, cuando se montó con Betsabé, tremendo, pero lo recibió, se humilló. Es bien sabio. Ahí lo vemos en ese Salmo 51 cuando pasó eso. No dijo, no me arrepentas. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Porque por eso no hay que torcer. Si bien, porque no es de torcer, me dicen, no quieres que te corrija. No. Ya en el Salmo 51, ahí sí vemos esa aceptación. Él reconoce su pecado. ¿Cómo iba a culpar al Eterno por los juicios que le vinieron? Justo era y misericordioso, porque no lo consumió. David sabía, pues merezco morir. Pero Adonai le prolongó su gracia. Él es bueno, él perdona, pero se pagan las consecuencias. Y un justo lo recibe y se humilla y doblega su carne. Y da frutos dignos de Sheol. Esto es el Eterno. Vamos a acabar el Eterno. Aquí vemos en la angustia que pasaba por sus enemigos de que hacerle mal. Se han envejecido que mis ojos están cansados de sufrir. Se han envejecido que todos mis acusadores. Él está pasando mucha aflicción, angustia. Era bien aguerrido David. Por donde sea, buscando su mal. Por donde sea. Aquí hubo una angustia. Fíjense cómo ora. En todas las noches en uno de llanto mi lecho. He consumido la fuerza de gemir. Me he consumido la fuerza de gemir. Está un dolor, una aflicción grande. Por eso le ruega de Rahim, sáname, estoy enfermo. Y luego se estremecen. Es tremendo toda la angustia que pasaba. Hasta estaba enfermo. Sus huesos estremecidos. A puro llanto. Andaba en llanto, en dolor, en sufrimiento. Sus enemigos buscaban hacerle mal, pero él, rogando al Eterno, ten raje. Vuélvete, libra mi alma, salve por tu raje. No dice por mi justicia. Fíjense David cómo ora, nunca reclamándole por qué me está pasando todo eso si soy justo. Y hoy en día ni siquiera no hay ese temor, ni siquiera uno para nada ni cerca tener ese testimonio de David y andan renegando, quejándose contra el Eterno.
quejándose contra el Eterno y reclamando al Eterno. ¿Por qué? Porque por eso esas oraciones no son atendidas. Porque no hay sensibilidad, no hay temor, no hay humildad, no hay entrega. No es dejado por el Eterno. Fíjate cómo era David. Y esto era que era justo. No era que todo lo que pasaba era porque era un pecado, porque andaba en el pecado y porque está cansando sus maldades, sus rebeliones. No, aquí no vemos eso. Somos 51, vemos que hay como falló, cómo se arrepintió bien hermoso. Eso es un arrepentimiento que, como hemos visto, es algo que conocemos. El mismo 51, Salmo 51. Aquí en tanta angustia que le estaba pasando, a causa de sus angustiadores, sus enemigos, y ni aún así se atrevió a reclamar nada al Eterno, pensaba que era justo y recto. O sea, seamos entendidos. Debemos entender bien, por eso es importante tener contexto, como el mundo lo pueden fácilmente muchos torcer. No, ya no está viendo de cómo vemos el contexto, cómo vemos cómo David menciona eso, porque lo menciona. Para nada vemos, como pueden pensar muchos, que no quiere que se le corrija, no. Si no, no hubiera escrito el Salmo 51. El Eterno no lo hubiera perdonado, pero el Eterno lo perdonó porque se arrepintió finalmente, le mostró fruto. Como semillas bien hermosos, bendito sea el Eterno. Pero él confió en el Eterno. Pero rogaba por su gracia, líbrame del mal. Pero fíjate como los 8 apartados, deseo de iniquidad. Ya voy a oír. Él me ha escuchado, yo ya sé que me ha escuchado. Pero de todo corazón humillado, porque Él es fiel. Ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Él confía en el Eterno, él sabía que sus enemigos, los que querían hacer mal, que le turbaran, que le estaban turbando, sabía que iban a caer. ¿Cómo termina? Se avergonzarán y se turbarán. Mucho, todos mis enemigos. Sabía que les iba a alcanzar su maldad, su iniquidad, porque les pagaban mal por bien. Muchos buscaban su mal. Pero sabía de todo que iba a responder a su favor, que iban a quedar humillados y avergonzados. Que hemos como orado aquí David. Bendito sea el Eterno, cuando se acabó de Yeshua. Qué hermoso vemos aquí de David, que hermoso gozar. Por eso le debemos escuchar, esas son oraciones hermosas. Y vamos estamos viendo, así es como uno debe orar. Muchos aprendemos cómo debemos orar, pero cada uno debe entender su situación. Es decir, no puedes tomar, ahora, no puedes tomar el versículo 9, ya he oído mi ruego, ahora hice mi oración, si no estás humillado como David. Si no andas en justicia, en rectitud, ¿cómo te va a escuchar el Eterno si andas en pecado? Pecados de división. Por eso, es como cuando vimos de paciente en el esperar en el Eterno, se nos cuenta. Dios se aplica para los justos. Un impío, ¿cómo se espera pacientemente si andas en pecado? No, primero tiene que repetir. Tienes que repetir y dar frutos. Así que te escucha, cuando te humillas finalmente, con agilidad, humildad, entrega, exaltación, como David, todo esto vemos. En todos los salmos vemos muchos puntos hermosos que hemos estado viendo. Bendito sea Yahshua. Vamos a cabo del Eterno. Cabo del Eterno. Vamos a leer el Salmo 7, pasaremos al mismo Salmo 7, esta otra oración de David también. Vamos también esta otra hermosa oración de David, del mismo Salmo 7. Bendito sea Yahshua. Bendito sea Yahshua, se les da la palabra Kadosh Santo. Yahweh Elohai, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren Nashim mi alma cual Ariel león y me destrocen sin que haya quien me libre. Ya